Bien, vamos a continuar en esta segunda parte de la entrevista con el doctor Ramón Toribio, hablando sobre la broncoscopía intervencionista, que es un método diagnóstico que todavía en este país, vamos a decir, está en pañales y que esperamos que a partir de ahora, con la presencia del doctor y quizá de otros colegas que puedan tener ese tipo de entrenamiento, se pueda implementar. Una de las indicaciones para hacer este tipo de procedimientos es una patología que, aunque es rara, no es que no sea, uno no la pueda tener, que es lo que se llama papilomatosis bronquial. Eso es un tipo de enfermedad que se presenta en la vía aérea y está provocada por un virus que es muy popular, vamos a decirlo así, porque es el virus del papiloma humano, que ustedes saben que es la principal causa de cáncer de cervix en las mujeres. Eso ya está confirmado. Pero ese tipo de virus a nivel de los pulmones y de otros órganos también provoca lesiones. Y en los pulmones hemos tenido casos con pacientes con papilomatosis bronquial que se manifiestan con una obstrucción de los dos pulmones, de lesiones muy aberrantes que parecen un cáncer realmente. Yo recuerdo que el caso que nosotros tuvimos, le hicimos biopsia pensando que era un cáncer y resultó que era un papiloma, una papilomatosis bronquial. Sí. Ese paciente tuvo que irse a Estados Unidos para hacerse el estudio o el tratamiento que consiste en utilizar ese tipo de procedimiento que habla el doctor Toribio y destapar los dos pulmones que estaban obstruidos y evolucionó muy bien. A mí me gustaría que tú me dijeras, doctor, ¿cómo se trata a un paciente con este tipo de problemas? Sí, bien, pues la papilomatosis bronquial, digamos, es una enfermedad de difícil manejo, donde no solo nos ayudarán los medicamentos, ¿no?, a controlar esta afección, sino que también son pacientes que suelen tener sangrado, ¿no?, hemoptisis, y a veces la afectación puede ser tan importante que le comprometa la vida y morir asfixiados. Entonces, en muchos de estos casos, pues tenemos que actuar a nivel endoscópico, proporcionando un tratamiento, digamos, local. Básicamente lo que se utiliza a nivel endobronquial para intentar controlar primero el sangrado si existe y luego para reducir esa lesión, esas lesiones que tapizan todo el árbol bronquial y lo obstruyen, pues está, ¿no?, el plasma argón, que al mismo tiempo te va permitir quemar, como decirlo de forma llana, te va a ir permitiendo quemar estas lesiones, y al mismo tiempo que te ayudan a coagular, te ayuda a permeabilizar nuevamente la vía respiratoria. También hay experiencia publicada con esto aplicando frío, lo que es la crioterapia, que hace también lo mismo. El frío a temperaturas altas pues quema también. Y también se utiliza a nivel endobronquial pues poner los fármacos que se utilizan para tratar esta afección a nivel endobronquial, es decir, a nivel tópico, instilar el medicamento dentro del bronquio. Básicamente estas son las alternativas de tratamiento, y que, como dice el doctor, es bueno disponer de esto porque si bien no vemos esto cada día, pero cuando aparecen pacientes, pues la idea es poder, ¿no?, ofrecer este tipo de tratamiento, porque habitualmente es gente joven que queda mal que una persona joven por una infección, pues hoy en día, ¿no?, en el siglo XXI se muera, ¿no?, porque no podamos controlar complicaciones de esta enfermedad, que en el país debe ser bastante frecuente porque hay mucho papiloma. Sí, aquí hemos tenido casos tanto de papilomatosis bronquial como laringia también. Sí. Otra patología que también ustedes, los broncoscopistas intervencionistas, son los que pueden resolver el problema es el caso de una proteinosis alveolar. Sí. Incluso tuvimos un caso hace poco en el Hospital Gautier, que desgraciadamente por ignorancia de nosotros no sabíamos que tú podías, con tus conocimientos, poder haber resuelto ese problema de esa paciente que murió, por cierto. Una patología poco frecuente, pero que cuando se presenta, la única forma de curación o de tratamiento, vamos a decirlo así, es a través de los lavados que ustedes utilizan a través de este tipo de procedimientos. ¿Cómo se hace ese tipo de procedimiento?
Sí, bien, bueno, la proteinosis alveolar es una enfermedad que no es muy común, por suerte, porque es una enfermedad que a nivel mundial tiene una alta mortalidad y básicamente el tratamiento es una enfermedad que se produce un desorden autoinmune en el organismo, de modo que al espacio alveolar, que es donde se produce el intercambio de gases, pues se llena de proteínas. Se llena de proteínas que salen de la sangre al espacio alveolar y lo ocupan. Entonces, ¿qué pasa? Ese paciente no puede respirar porque tiene el espacio alveolar ocupado por proteínas, por eso se llama proteinosis. Es un paciente que le desciende el nivel de oxígeno y muere en un estado de hipoxemia. Entonces, este estado prolongado de proteínas en el alveolo provoca una inflamación que al perpetuarse pues se convierte en una fibrosis pulmonar. Actualmente los pacientes que sobreviven pues quedan con cierto grado de fibrosis pulmonar. Y el tratamiento, digamos, es un tratamiento, el tratamiento que se ha visto que es más útil, es un tratamiento, digamos, mecánico, es lavar, es sacar esa proteína del alveolo. Y lo que hace habitualmente es que siempre hay una afectación bilateral, se toma el pulmón que esté menos afectado y se intuba selectivamente, es decir, a través de intubación endotraqueal, pues selectivamente se intuba un pulmón, el pulmón que se decide que se va a lavar, y el otro se va ventilando en lo que se llama un tubo de doble luz. Por un lado puedes ir metiendo el suero, que es suero fisiológico, y por otro lado le vas a permitir al anestesista pues ir ventilando al paciente. Y lo que se hace es que se va instilando cantidades de suero que pueden ser de 2.000 o 3.000 litros y se va sacando, es decir, entra por gravedad y sale por gravedad. Los mismos movimientos respiratorios de la ventilación del pulmón contralateral pues hacen que el líquido entre y vuelva y salga. Y así hasta que conseguimos un aclarado de ese líquido. Las primeras cantidades de líquido que va saliendo, va a salir un líquido bastante oscuro porque es proteína, que se parece a las proteínas que por ejemplo toma la gente en los gimnasios, es decir, va a salir un líquido tal cual, y poco a poco iremos viendo cómo ese líquido irá aclarando a medida que vayamos instilando, lavando ese pulmón. Se pueden meter de 3 litros en 3 litros, pues hasta 10 litros. Mete 3 litros, sacas, vuelve a meter 3 litros, sacas, y poco a poco eso va a ir aclarando. Luego el paciente, si se puede extubar en el mismo momento, se extuba, si no se lleva a la unidad de cuidado intensivo, y días después, según la tolerancia, pues se lava el pulmón contralateral. Y realmente yo he tenido la oportunidad de ver 3 casos de proteinosis, a los cuales a los 3 se le ha hecho lavado, lo que se llama el lavado pulmonar total. Hay una paciente que con esto se resolvió, hay otro paciente que con eso se resolvió, pero quedó con un grado de fibrosis, que acabó siendo trasplantado, y hay otro paciente que realmente falleció, a pesar de los lavados repetidos que se le hicieron. Bueno, esas son situaciones que en este país son poco comunes, pero que se presentan, entonces sí, uno no sabe cómo resolver ese problema. Y tenemos que tener conocimiento de que ya tenemos en la Plaza de la Salud, siempre y cuando se provea del equipo necesario, la posibilidad de resolver ese tipo de problemas. Otra situación que hemos tenido son los pacientes con un tipo de tumor que, aunque no es maligno, tiene la peculiaridad de crecer muy cerca de la tráquea o de donde comienzan los bronquios y obstruye el pulmón en una forma tal que de la única forma que se puede resolver el problema es precisamente a través de un broncoscopio, hacer la rebanada que tú mencionas, sacar el tumor o si se puede y colocar el stent, que es un tumor que se llama adenoma bronquial, que puede ser maligno, es un grado de malignidad muy poco, muchas veces, pero que muchas veces no es maligno, y sin embargo los pacientes que hemos tenido con ese tipo de problemas, a veces hemos tenido realmente una situación difícil. ¿Cómo tú manejarías a un paciente con una obstrucción por un adenoma bronquial? O sea, aquí, bueno, luego veremos una imagen que coincidencialmente tengo aquí, porque realmente, como bien dice el doctor, es un tumor que es bastante característico.
porque tiene la peculiaridad de que crece en la vía aérea principal. Es un tumor de un crecimiento lento, que habitualmente el paciente empieza con síntomas banales, pero llega un momento en que ya pues ocupa, ¿no?, la vía respiratoria. Básicamente este tipo de casos lo que hay que hacer es, primero, son tumores que están bien vascularizados y que pueden sangrar, con lo cual hay que tener cierto cuidado. Entonces lo que se hace es coagulación con láser o coagulación con cauterio, o ya sea con frío, pero principalmente láser y cauterio. Una vez que coagulas, vas tocando el tumor, dándole golpecitos, lo vas coagulando, y luego haces una rebanación mecánica con el mismo broncoscopio rígido, es decir, te lo llevas. Una vez que ya lo tienes coagulado, pues te lo llevas de golpe. Si es un tumor que está pediculado, que este tipo no es muy frecuente, pues hay una serie de herramientas que se han diseñado que podrías, digamos, por decirlo así, a través del pedículo, digamos, ahorcar el tumor y hacer la rebanación a través del pedículo, con una herramienta que utiliza electrocauterio, que al mismo tiempo que rebana, coagula, y así evita el sangrado. Pero básicamente esto es primero coagular el tumor, porque son tumores que sangran, y una vez que ya lo tienes coagulado, pues lo rebanas, te lo llevas. Bueno, pues muy interesante todo lo que ha dicho el doctor Toribio. Esperamos que en una próxima ocasión podamos tener de nuevo otra entrevista contigo, ya con tu equipo montado aquí en la Plaza de la Salud. Hasta ahora el doctor Toribio está haciendo las broncoscopías convencionales y trabajando con el equipo de neumólogos aquí en el hospital, pero quizás de aquí al año que viene podamos disponer de todo el tinglado, vamos a decirlo así, para que tú puedas aplicar los conocimientos que tú tienes, que no son muy frecuentes. Aquí en este país yo no conozco a nadie que tenga esa capacidad. No sé si tú querrías decir algo más. Bueno, sí, yo creo que es importante que las autoridades pues tomen en cuenta que hace falta, no solo hace falta para el neumólogo, hace falta para el oncólogo, hace falta para el médico intensivista, para el hematólogo, porque esta es una disciplina que ayuda a dar respuesta a diferentes especialidades. Y yo creo que en el país, es decir, somos un país que vamos creciendo, que nos vamos desarrollando, y que cada vez la medicina se está haciendo más compleja. Estamos haciendo trasplante, ya casi de todo tipo. Entonces sería bueno tener por lo menos, no en cada esquina uno, pero podríamos tener algunos centros de referencia nacional donde se concentre la experiencia y donde no se reconcentren los recursos y donde podamos ir recibiendo esos pacientes que aunque a veces son patologías que no son muy frecuentes, pero el que tiene la condición pues quisiera que se le dé respuesta, ¿no? Y yo creo que es importante que en programas como este se toque este tema, para que la gente haga conciencia de que realmente hace falta. Nosotros, porque lo vivimos en el día a día, sabemos que hace falta, pero a lo mejor otros colegas o de otras especialidades no son conscientes, ¿no?, de que esto se puede hacer y de que esto hace falta. Bueno, señores, muy interesante todo lo que se ha hablado en esta ocasión y esperamos que el doctor Toribio nos pueda acompañar en otra oportunidad sobre el mismo tema o como vimos en días pasados sobre enfermedades como la fibrosis pulmonar, que tuviste una conferencia que le gustó a todo el mundo. Así que muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Todo es político, aunque lo político no lo es todo.
Para comunicarse con la producción de Diálogo Integral, escríbanos a la dirección que aparece en pantalla.